El vídeo de hoy no está concebido a partir de ningún libro en concreto. Sin embargo, sí que le estoy echando un vistazo a este libro, que si este vídeo os resulta interesante, puedo hacer otro vídeo a partir de este libro. Se llama 1491, como veis aquí, y es bastante interesante porque habla de la situación del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles. Este tipo de libros vienen muy bien porque son útiles a la hora de derribar mitos. Como todo en la vida, la situación de América antes, durante y evidentemente después de la llegada de los conquistadores americanos es gris. Es una zona gris. No todo eran ni jardines botánicos, ni protoingeniería genética azteca, ni tampoco eran todo sacrificios humanos, aunque sí que es cierto que los sacrificios humanos existieron y era una práctica política y social institucionalizada y aceptada. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la conquista de América es que se trata de un movimiento económico. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado a muchos teóricos del anticolonialismo latinoamericano exponer que la conquista fue o ha sido el único movimiento colonial en la historia de la humanidad. Bien, es evidente que este tipo de discursos responden a unos intereses muy concretos. Pero dejando esto aparte, es evidentemente dudoso que no haya existido ni colonialismo antes ni colonialismo después. Por ejemplo, es evidente que los romanos practicaron un cierto tipo de colonialismo. Y es dudoso que ese colonialismo romano y el colonialismo español, del que hoy vamos a hablar, sea equiparable al colonialismo del siglo XIX y del siglo XX, contra el que estos teóricos, por ejemplo, Walter Mignolo, al que he escuchado en persona y tiene un discurso bastante peleagudo, por no decir bastante lamentable, es bastante dudoso que estos movimientos se correspondan contra ese colonialismo contra el que teóricos como Walter Mignolo pretenden luchar. ¿Por qué digo esto? Porque el colonialismo del siglo XIX y del siglo XX sí tenía de primeras una intención de dominación territorial, es decir, de expansión del ámbito vital de las naciones. Sin embargo, el colonialismo español en un primer momento, tenía un interés puramente económico, ya que la conquista otomana de Constantinopla en 1453 había imposibilitado el comercio vía continental con todo el Asia. Al mismo tiempo, los portugueses habían intentado solventar esta situación bordeando África y se habían adelantado a los españoles. Y este fue el motivo por el que los reyes católicos, es decir, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, potenciaron o, dicho llanamente, dieron la pasta a Cristóbal Colón para que hiciera ese trayecto hacia el oeste e intentara alcanzar vía oeste la India, es decir, Asia. Que esto ya lo sabréis porque es algo muy conocido, pero cuando Cristóbal Colón llega al continente americano, él piensa que ha alcanzado Asia y ese es el motivo por el que para los españoles los territorios de América se conocen como las Indias. Bien, mientras tanto, mientras todo esto ocurría, ¿qué pasaba en América? No, a ver, soy consciente de los errores históricos que tiene la película de Apocalipto. Porque en Apocalipto se plantea la caída de la civilización maya, que en realidad tuvo lugar en torno al siglo VIII, y a su vez, al final de la película, se plantea la llegada de los conquistadores españoles, cosa que tuvo lugar muchos siglos después, aunque no es momento para hacer una reflexión sobre Apocalipto, aunque yo entiendo que Mel Gibson lo que quería hacer era una reflexión simbólica, no histórica, acerca de la decadencia de una civilización, con un elemento muy simbólico como es el desembarco de los conquistadores españoles.
En un plano más histórico, ¿qué se encontraron los conquistadores españoles cuando desembarcaron en lo que es propiamente el continente americano? No estoy hablando de las islas del Caribe, sino cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz. Se encontró con un imperio, que es muy curioso que todos estos teóricos del anticolonialismo precisamente estén defendiendo o alabando o tergiversando las acciones de lo que era un imperio, el imperio azteca, gobernado por Moctezuma II, el último rey. Sí, podríamos es dudoso que tuviera el título de rey y que fuera el último, pero para simplificar, digamos que era el último rey fue el último rey de los aztecas, que era un grupo perteneciente a la etnia náhuatl. Moctezuma II era probablemente el déspota más déspota de todos los déspotas, tenía a todos los pueblos indígenas esclavizados bajo su poder, y de hecho es muy curioso porque tenía una sala donde todos los emblemas del resto de dioses, del resto de tribus que vivían en sus territorios, tenía todos esos emblemas en una misma sala como para mostrar la subordinación de esos dioses que él había conquistado a su propia persona. Sin embargo, Moctezuma, como todos los déspotas, también tenía miedo, porque de hecho creo que los déspotas la única cosa que realmente tienen es miedo, y durante varios años había estado viendo presagios extraños en el cielo que le llevaron a creer que algo muy gordo estaba a punto de llegar, la venida de los dioses. Y de hecho, cuando Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, Moctezuma pensó que habían llegado los dioses, que cabalgaban sobre montañas por el mar, es decir, en barcos, y que montaban extraños venados, es decir, caballos. Bien, aquí hay otra cosa que ahora tenemos que tener en cuenta, es que la conquista de América tiene dos fases. No quiero decir que sean dos fases que se yuxtapongan una a otra en el tiempo, sino que de una manera lineal, sino que a medida que se iban conquistando o descubriendo nuevos territorios, se iban produciendo dos fases. Primero estaba la época de la conquista militar y después estaba la época de la administración política. Esto generaba bastantes conflictos, principalmente porque era muy difícil que los monarcas, ya fueran los reyes católicos o Carlos V, los reyes católicos con Cristóbal Colón o Carlos V con Hernán Cortés, debido a la distancia, tuvieran el poder para aplacar una posible rebelión o una posible sedición. De hecho, los reyes católicos le quitaron bastante poder a la familia de Cristóbal Colón para evitar precisamente este tipo de cuestiones. Y cuando Hernán Cortés toma la decisión de desembarcar en lo que es propiamente dicho el continente americano, lo hace con la oposición del gobernador de Cuba en ese momento. Y realmente él se va a lo que ahora es México sin el apoyo político sin el apoyo político de Carlos V y del gobernador de Cuba. Pero cuando Hernán Cortés llega a Veracruz y comienza a conquistar todo ese inmenso territorio del Imperio Azteca, que era más grande en territorio que toda Europa junta, lo cual es un dato muy curioso y nos da una idea de la magnitud de su hazaña, lo que él hace es enviar una carta a Carlos V diciendo que él no se había rebelado, sino que estaba actuando para favorecer los intereses del emperador. ¿Qué quiero decir con esto? Que las relaciones entre la conquista militar y la administración política siempre son confusas. Como en todo, como he dicho antes, como en todo, es gris. No hay ni buenos ni malos y es una situación bastante enrevesada. Y en relación con esto, también hay mucho mito en relación con la figura de Hernán Cortés.
porque Hernán Cortés derrumba todos los mitos que tenemos acerca de los conquistadores. No era un déspota sanguinario sediento de oro, de hecho es una descripción que se aplica más bien a Moctezuma. Hernán Cortés era muy culto, era una persona extremadamente culta, aparte de gran diplomático y gran militar, y él la pretensión que tenía era convertirse en Talostuani. No sé si lo estoy pronunciando bien, si lo estoy pronunciando mal, disculpadme. Talostuani era el apodo que se le daba a los gobernantes aztecas y viene a decir algo así como el que habla, el que dialoga, es decir, el político. Y en esta pretensión que tenía Hernán Cortés de convertirse en Talostuani, él creó un orbe nuevo y una nueva manera filosófica de ver el mundo, es decir, dio paso a la edad moderna. Y por cierto, todavía sigo esperando a que Spielberg haga su famosa serie con Javier Bardem en el papel de Hernán Cortés, pero bueno, esto es otro tema. Otro aspecto filosófico interesante acerca de la conquista de la que se suele hablar muy poco es que fueron los cronistas y los filósofos españoles que pensaron acerca de la conquista en un primer lugar los que crearon o repensaron, valga la redundancia, el término de el buen salvaje, el tropo filosófico del buen salvaje. No fue Rousseau, ya en la época de la Ilustración, como nos suelen hacer creer en la historia de la filosofía clásica, sino que fueron estos pensadores españoles los que a partir de su experiencia personal o de sus crónicas idearon este tropo como idealización de aquellas personas que se encontraban en sus exploraciones. Esto realmente es muy importante a nivel filosófico porque potenció o dio lugar a grandes debates que a su vez fueron la base del derecho internacional. Estoy hablando, por ejemplo, de la gran disputa, por así decirlo, que hubo en Valladolid en torno al 1550 o al 1551 entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. El caso es que esta disputa comienza porque las leyes nuevas de 1542 que prohibían los abusos contra los indios y demás, es cierto que no se cumplían, pero Carlos V sí que tenía el interés de que esas leyes se cumplieran y entonces convocó a un concilio de teólogos dominicos, si no me equivoco, para que expusieran cuáles eran las mejores maneras de vivir en paz con los indios, por así decirlo. Y había dos facciones. Estaba la facción de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas. La facción de Sepúlveda era la que estaba en contra, entre comillas, de los indios. Pero voy a leeros porque es muy interesante darse cuenta de cuáles eran los argumentos de Sepúlveda en contra de los indios. Y esto repito que estos son los argumentos en contra. Y leo: las causas generales de guerra justa son repeler agresiones, recuperar lo arrebatado y castigar a los malhechores. Se precisa además cumplir ciertos requisitos: que haya sido declarada por el príncipe, que no se declare por deseo de venganza o ansia de botín y que cause el menor daño posible. Este texto que estoy leyendo de un manual de la UNED, que es historia del pensamiento político español del Renacimiento a nuestros días, es muy interesante porque muestra cuál era realmente el impulso que movía al pensamiento político filosófico español en torno a la conquista de América. No se trataba de masacrar indios por masacrar indios. Se trataba de no poner trabas al libre comercio y al libre cambio. Y este no poner trabas implicaba que, por ejemplo, ciertas figuras de autoridad como el Papa ya dejaran de tener esa autoridad, lo cual es una concepción muy moderna
del sistema económico y de las relaciones internacionales tal y como las conocemos ahora. Y ahora os voy a leer cuál era la postura de Bartolomé de las Casas, el que estaba a favor de los indios. Fray Bartolomé de las Casas responde que la guerra puede evitarse, aunque lo mismo que sus contemporáneos creía justa la guerra hecha a los infieles, desaconsejaba en absoluto la guerra a los indios porque impedía su efectiva cristianización. Los intereses de la Iglesia se conseguirían de mejor modo por medio de la persuasión de religiosos catequizadores de vida ejemplar que por las acciones violentas y depravadas de los aventureros cuya única meta era saciar su ambición. Es decir, aquí nos encontramos con dos posturas políticas en la que, por un lado, tenemos la postura política que defiende el libre comercio, el libre cambio y el desarrollo de las relaciones comerciales entre los pueblos, y por otro lado, nos encontramos con que la postura más que se considera más a favor de los derechos de los indios en realidad es la postura más retrógrada, por así decirlo, o más conservadora, más a favor de los intereses de la Iglesia y de los intereses de una efectiva cristianización. Es decir, nos encontramos con que en realidad, por decirlo llanamente, aquellos que la historia o la filosofía de la historia nos ha presentado como los malos, en realidad son los personajes positivos de nuestra historia, y que aquellos supuestos defensores de indios en realidad son los más perversos. Y esto realmente no debería sernos nuevo, porque ya en la época muchas personas denunciaron las exageraciones o los invents de Bartolomé de las Casas. Era bastante conocido por ser un invent de primera categoría. Y otra cosa curiosa es que otra de las crónicas más famosas que se conocen de esa época, de la de Díaz del Castillo, hay muchas teorías que sugieren que en realidad fue el propio Hernán Cortés quien la escribió. Y que Fray Bartolomé de las Casas lo que tenía era en realidad mucha tirria hacia Hernán Cortés, y por eso exageraba de una manera absolutamente demencial los abusos de los conquistadores, aunque sí que es cierto que estos abusos existían. Por desgracia existían, pero era, por otro lado, quizá a algunos no les siente bien escucharlo, pero era la época. No podemos pretender juzgar las acciones de nuestros antepasados, por así decirlo, con nuestra visión actual, porque es una visión totalmente ahistórica. Bien, y en cuanto al tema del derecho internacional, hubo dos pensadores muy importantes, que fueron Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, que en relación con todas estas polémicas, porque como ya hemos visto, este famoso concilio de Valladolid, bueno, famoso no, porque en realidad no sé cuántos de vosotros habréis escuchado hablar de este concilio, y eso que fue realmente importante porque fue el primer congreso acerca de derecho internacional que se hizo en la historia de la humanidad. Y a raíz de este concilio surgieron dos pensadores muy importantes, que fueron Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, que establecieron la necesidad de leyes generales para la convivencia internacional, con todo lo que eso supone. Y ahora os voy a leer otro texto de este libro de historia del pensamiento político español del Renacimiento a nuestros días, para que veáis qué es lo que opinaba Francisco de Vitoria acerca del tema. En primer lugar, reconoce que los indios son hombres, no animales ni dementes, y por lo tanto sujetos de derecho. Además, antes de la llegada de los españoles, estaban en pacífica posesión de sus bienes y eran sus verdaderos dueños. El ser idólatra o hereje
no priva del derecho a disfrutar de la vida y la propiedad, así que ni el Papa ni el emperador tenían ningún derecho para despojarles de vida y hacienda. Aunque se les anuncie que, según tratados de los que no tienen noticia y en los que no han tenido parte, han pasado a ser vasallos del rey de España, no tienen por qué aceptar semejante vasallaje, y es lógico que se rebelen sin que se les pueda hacer la guerra por esa causa, ni tampoco por la barbarie de sus costumbres o por su resistencia a aceptar la fe cristiana, pues nadie está legitimado para castigar a los que de otra nación son con el pretexto de que sus costumbres no están acordes con la ley natural. Ahora bien, en virtud de esa misma ley, los españoles tienen derecho a recorrer los territorios de los bárbaros indios y de establecerse allí. También tienen derecho a comerciar siempre que no tengan la intención de perjudicar a los naturales del país. Y tienen no solo el derecho, sino el deber de tratar de llevarlos por el buen camino predicando el Evangelio. Los españoles pueden reclamar la legitimidad de su soberanía sobre los nuevos territorios por la vía de la amistad o de la guerra, que será justa si es la respuesta a la negativa de los salvajes a que los colonos se establezcan en su territorio, violando así el derecho natural de libre circulación y comercio. Bien, pues con todo esto espero que haya quedado claro cuáles son las principales falacias o las principales mentiras de las teorías anticoloniales, que son ahistóricas, esencialistas de la raza, es decir, racistas, y directamente falsas. Ahora bien, hay que preguntarse, ¿a quién beneficia esta visión? La historia de América precolombina o Abya Yala es rica y apasionante, y aquel que la reduce a indígenas regalándose flores está insultando a su propio territorio. Y os voy a decir algo más. El anticolonialismo lleva implícito un relativismo cultural creado en una tradición antropológica, fundada por estadounidenses que no podían estudiar a los nativos americanos porque los habían masacrado a todos. Es decir, cuando apoyes teorías anticoloniales, plantéate a quién estás apoyando realmente. Eso solo se cata en español. Hay cosas que solo se saben en español.